buenas amigos de YouTube. En este vídeo vamos a construir un detector de metales. En este caso va a ser totalmente diferente a los que tengo publicados en este canal, los que tengo construidos. Este caso va a ser uno de balance de inducción, que ya tenía ganas de fabricar uno. Bueno, pues bicheando un poco por internet quería encontrar uno sencillo, que no fuera muy complejo, porque luego dice la gente que no me entiende, que hace que las cosas que ven los vídeos y no lo entienden. Bueno, pues uno es bastante sencillito y lo encontré precisamente en Geotech 1, que es una página, creo que es de Reino Unido, que ahí vienen detectores de metales, proyectos para hacer detectores de metales caseros. ¿M? Y que está, la verdad que están bastante bien. De ahí yo saqué el BFO con oscilador de frecuencia, perdón, oscilador de referencia digital, que vemos que funciona bastante bien, que ya lo probé en campo y funciona sin ser una maravilla, pero funciona bastante bien. Bueno, pues yo encontré en este caso el detector es el ETI 549, el otro era el 561. Esto, el funcionamiento, vemos que la parte electrónica tiene muchos componentes, pero no hay que asustarse porque los componentes son circuitos conocidos, son un integrado, un amplificador operacional. Tenemos aquí amplificadores de transistores, osciladores, o sea que son circuitos sencillos y conocidos. Tiene mucha resistencia, muchos componentes, pero no hay que asustarse que no son circuitos complejos, son circuitos bastante conocidos. Bueno, pues en este caso, normalmente la parte electrónica suele ser lo más complicado. En este caso no. En este caso lo más difícil es la bobina, porque este tipo de detectores tiene dos. Es decir, tiene la transmisora, una bobina transmisora y una bobina receptora. Y no es el hecho de que haya que fabricar dos bobinas, porque una bobina de un detector de metales, vamos, yo las fabrico con la minda, vamos. Pero en este caso tienen que estar tan bien colocadas, que si la una sobre la otra no se coloca bien, o sea, no se produce un perfecto ajuste entre una bobina y la otra, pues ya podemos haber hecho tan bien, tan perfecta la parte electrónica que no va a funcionar en absoluto. Bueno, el funcionamiento del detector de metales es fácil de entender. El de inducción por pulso, perdón, el de balance de inducción es fácil de entender. Bueno, aquí tenemos una bobina transmisora que se alimenta por una corriente alterna de alta frecuencia. Bueno, la corriente alterna de alta frecuencia se genera en este caso por un oscilador senoidal, en este caso un oscilador tipo Colpitts, que son los más utilizados, modulado por un oscilador de relajación que utiliza un transistor UJT, también llamado transistor de unijuntura. Estos transistores son muy utilizados para generar pulsos de diente de sierra, para activar tiristores, para activar triacs y cualquier tipo de interruptores electrónicos. En este caso nos va a servir para modular. Bueno, pues como vemos la bobina, al meterle corriente, una corriente en este caso de flujo variable, porque es alterna, va a emitir un flujo magnético que se va a manifestar en una zona del espacio. Una zona del espacio que recibe el nombre de campo magnético y en el cual está la receptora. La receptora también la vamos a alimentar mediante un oscilador y la colocación de ambos devanados tiene que ser tal que los flujos magnéticos que emiten los dos se anulen. Por eso, la colocación de la bobina, el ajuste de una bobina con respecto a la otra, es de capital importancia. Bueno, pues hay dos formas de colocar la bobina, en este caso el tipo coplanar o concéntrico, como vemos una bobina dentro de otra, y la receptora siempre en la que va dentro y la transmisora la que va afuera. Y este sería el tipo de flujo que emite.
Y por otra parte existe el tipo, el wide scan, que es el que vamos a hacer nosotros, en el cual la bobina, en vez de ser totalmente circulares, tienen forma de D. Y por la forma de D vemos que están solapadas, que va una encima de la otra. Bueno, pues este ajuste entre una bobina y la otra, tiene que ser de importancia capital. Si no, ya te puedes esmerar en hacer muy bien la electrónica, que no va a funcionar. Si esto no se hace bien, no va a funcionar. Bueno, pues cuando los flujos magnéticos se anulan, pues la bobina no puede leer nada. O sea, la señal que emite es nula, no emite ningún tipo de señal. Bueno, ¿qué pasa cuando se acerca un metal al plato de la bobina? Bueno, pues lo que pasa es que los metales, como sabemos, la resistencia que ofrecen al paso de los flujos magnéticos, es decir, su reluctancia es más pequeña que la del aire, con lo cual al acercar el imán, al acercar el metal, pues el flujo magnético se intensifica y como tal, pues también varía la capacidad que tiene la bobina de generar fuerzas electromotrices inducidas cuando existe una variación de la intensidad que por ella circula. O sea, lo que conocemos como inductancia. Bueno, pues al variar de la inductancia, pues se produce una señal que es convenientemente tratada. En este caso, el tratamiento es como hacíamos en los detectores de metal, en el de variación de amplitud y en el de inducción por pulso. Tenemos aquí un puente de dos diodos, un rectificador doblador. Y aquí tenemos unos amplificadores de transistores que vemos que son puenteables mediante un interruptor de sensibilidad. O sea, podemos utilizar los dos o podemos utilizar uno, dependiendo de la sensibilidad que queramos. Y con este potenciómetro, a través de este potenciómetro, pues nos la metemos en la entrada inversora del operacional y por su salida, por el pin número 8, pues podemos alimentar un parlante, un altavoz. En este caso es un altavoz normal de 8 ohmios. Cuando está delante de un metal, el plato pues sonará. ¿Estos detectores son mejor que los otros? ¿Mejor y peor? Pues no son mejor ni peor. En este caso, profundidad. Profundidad, que todo el mundo pregunta por la profundidad. Esto no va a detectar a 2 metros, ni a 1 metro. Es más, ninguno de los buenos, de los comerciales, de los que te valen 1.000 euros, te va a detectar a 2 metros, ni a 1 siquiera. Esto te va a detectar como mucho a 20 centímetros. Lo bueno que tiene esto es que tiene bastante más sensibilidad que los VFO. Tiene más sensibilidad y no están haciendo el ruidicillo ese tan molesto. Pero lo malo que tiene es que el plato de bobina, a esto hay que hacerlo bien hecho. Por eso vamos a hacer primero la parte electrónica, que digamos que es lo más fácil, y luego pues pasaremos a hacer la bobina y a ver si podemos probarla antes de montarla al detector. Vamos a ver si podemos probarla con el osciloscopio. Y bueno, pues vamos, una vez que sabemos ya cómo funciona, pues vamos manos a la obra. Vamos a empezar a montarlo. Aquí ya he empezado a montar conectores en la placa. Aquí vemos que este va a ser el de alimentación, positivo, negativo. Aquí irá conectado la pila de 9 voltios. Aquí irá el potenciómetro, el de volumen, y el potenciómetro de ajuste de sensibilidad. Y esto será la bobina receptora, bobina transmisora. En este caso como tiene que llevar el cable de las bobinas tiene que llevar pantalla, y la pantalla tiene que estar conectada a negativa, tiene que llevar pantalla individual, es decir, no podemos meter los cables 4 juntos, tienen que estar apantallados. En este caso he comprado un poco de cable y la pantalla la conectaremos aquí.
¿m? Y este lo uniremos a negativo, lo uniremos aquí a esta pista que será el negativo. Bueno, pues por último, pues nos faltaría conseguir un conector, porque todos estos son reciclados, y nos tendríamos que poner aquí un último conector, pondríamos aquí en la placa para el altavoz, y ya pues iremos montando el resto de los componentes. Bueno, es muy buena norma, vamos, yo ya lo he hecho, pues con un polímetro puedes comprobar los conectores y comprobar las pistas. En este caso me refiero a medir la continuidad. Pues para que luego no haya sorpresas, si no funciona o algo de eso, pues que no haya sorpresas. Bueno, pues esto ya hemos montado el primer paso, hemos montado los conectores. Bueno, pues al final me he hecho de un conector para el altavoz. Vemos que lo he puesto aquí. Y he puesto también la base del LM380, del circuito integrado. Bueno, ya queda puesta. Y el siguiente paso, pues vamos a hacer el oscilador y con su modulador de la bobina de transmisión. O sea, esta parte que va aquí. Aquí ya tengo preparados los componentes y identificado sobre todo el patillaje de los transistores, sobre todo de este. Bueno, este, como sabemos, es un transistor de unijuntura o UJT. Estos tienen dos bases, o sea, estos transistores tienen dos bases y un emisor. Bueno, pues esto es mirándolo, digamos, panza arriba, con las patas arriba, vemos que tiene aquí una muesca, porque tiene el encapsulado TO18 metálico, tiene aquí una pequeña muesca, y lo ponemos así, lo orientamos así, y sabemos que el del medio es el emisor, y ya cuando tenemos localizado el emisor, ya tenemos la mitad del gorrino cazado, porque los otros dos, la base 1 y la base 2, pues son dos bases, o sea, ya tenemos automáticamente localizados los otros dos terminales. Y aquí, este es el NPN, que este es este de aquí. Bueno, aquí pone otro, aquí es un 2N2926, yo voy a utilizar un 2N5172, que es parecido, es un NPN casi de las mismas características, y aquí está la disposición del patillaje. Bueno, pues vamos a pasar a ir montando todo esto. Bueno, pues una vez que hemos montado todo el circuito de alimentación de la bobina transmisora. Como viene en el esquema, es un oscilador tipo Colpitts modulado por un oscilador de relajación por transistor de unijuntura. Bueno, pues como vemos el oscilador Colpitts, en este caso todos necesitan una bobina. En este caso es la propia bobina transmisora. Yo todavía no la he construido, pero he colocado una de otro detector de metal. Aquí he conectado el osciloscopio. El osciloscopio está en alterna, está a 1 voltio por división, el tiempo a 5 milisegundos, y ahora voy a conectar y tendremos que ver una corriente alterna a altísima frecuencia. Lo que denota que nuestro oscilador, nuestro circuito alimentador de la bobina, está funcionando bien. Voy a quitar tensión. Y bueno, pues la primera parte pues ya la tenemos hecha. Bueno, pues el próximo paso que he hecho ha sido el cablear el circuito integrado, el LM380.
Esto lo que está marcado con rotulador negro, pues son las conexiones que he hecho en este paso. Es decir, aquí vemos que aunque tiene 14 pines, pues casi la mitad, bueno, por no decir más de la mitad, van a negativo. Y bueno, aquí solamente nos faltaría la unión al potenciómetro de volumen, a la entrada inversora. Y bueno, y ahora pues vamos a comprobar con el polímetro, siempre muy importante cuando se hacen circuitos así en este tipo de placa, pues es muy importante comprobar la continuidad, porque luego cuando los pongamos en marcha pues luego no nos funcionan y pasa lo que pasa. Bueno, pues aquí tengo el polímetro en continuidad y vamos a ver. Positivo al pin 14, perfecto. Negativo, el pin 7 y los pines 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y también tienen que ir a negativo el 10, el 11 y el 12. 8, 9, 10, 11 y 12. Y esto vemos que no. También he hecho la salida del altavoz. Aquí, por ejemplo, el pin 8, que sería este, el pin de salida. Al positivo del condensador electrolítico de acoplamiento. Y del negativo del condensador de acoplamiento al conector. Y el otro extremo del conector tiene que ir a negativo tal y como nos indica el esquema. Muy importante, los condensadores electrolíticos tienen polaridad. Y es muy importante que la respetemos, si no, pues como nos daremos cuenta que no funcionarán los circuitos. Y bueno, y vamos a proseguir haciendo nuestras conexiones. Conectaremos el filtro y el regulador integrado, perdón, el regulador de tensión, que en este caso pues es un diodo tipo Zener. Bueno, pues acabo ahora mismo de poner el filtro. El filtro no es más que un condensador electrolítico de
de 470 microfaradios y 16 voltios. Bueno, en este caso he puesto 25 voltios, mucho mejor, que va entre positivo y negativo. Y vamos a comprobar la continuidad con él. Perfecto. Que es este de aquí. Bueno, pues vamos a poner este Zener para proteger el circuito de sobretensiones, para que no nos pase de un valor determinado. Bueno, esto como va a trabajar a 9 voltios, pues vamos a protegerlo pues con que pues 1 o 2 voltios más. Bueno, pues aquí tenía algunos Zener y aquí vamos a probarlo a ver a la tensión a la que se hace conductor. Aquí vemos que lo hemos colocado en inversa. Con un diodo LED en serie. Aquí tengo la fuente a 5 voltios y medio y yo voy a mover el potenciómetro, voy a aumentar el valor de la tensión hasta que se empiece a encender el LED. Aquí hemos llegado a los 9 voltios, que es la tensión de trabajo del circuito. Y aún no se ha encendido, buena señal. Vamos a seguir aumentando la tensión. ...10 voltios... y ahí ya empieza a encenderse. Ya empieza a encenderse a los 10,7 voltios. Bueno, pues este diodo Zener pues es perfecto para proteger nuestro circuito, y se enciende totalmente a los 11 voltios. Pues protege sobretensiones de 2 voltios. En el caso de que sobrepasemos esa tensión, por ejemplo, sobrepasemos los 10,7 voltios, que cuando se empieza a encender el LED, cuando empieza el diodo a funcionar en la tensión de Zener, pues entonces protegerá el circuito sobre tensiones, aunque de verdad vamos a alimentarlo con una batería de 9 voltios, pero no está de más que se proteja. Siempre tenemos que llevar alguna protección, y además actúa también como un estabilizador de tensión. De hecho, los reguladores integrados de tensión están basados en estos diodos. Bueno, pues ya vamos a apagar la fuente y a montar el Zener en nuestra placa. Bueno, pues aquí ya lo que es la parte electrónica ya está totalmente acabada. Como vemos, ya he puesto aquí los potenciómetros, he puesto el altavoz, nos falta la alimentación y por supuesto las bobinas. Bueno, pues una vez que ya esté todo montado, aunque yo lo he ido comprobando conforme he ido montando, he ido comprobando las continuidades con el esquema, no está de más pues dar un repaso final y con esquema en mano pues ir comprobando que lo que hemos conectado en la placa de prototipo coincide con lo que tenemos en el esquema. Eso lo haremos con el polímetro en continuidad. Es la tarea que estaba haciendo, y por el momento la parte electrónica del detector pues ya la tenemos terminada. Bueno, y el próximo paso
pues será el hacer el plato con las dos bobinas, y tendremos que realizar un ajuste que es de capital importancia para que funcione el dispositivo. Bueno, pues eso lo haremos en el siguiente vídeo.